internacional que hemos sido convocados para este día, en recordatorio de los 7 años de ocurrido el terremoto en Ecuador. A continuación, tendremos a Gloria Bratny, especialista en prevención de planificación y manejo integrado de áreas propensas a desastres. Ha participado en varios equipos de respuesta ante crisis sísmicas, punto focal nacional en Argentina, de la GNDR, miembro de honor del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, voluntaria, expromotora de la campaña de ONU Desarrollando Ciudades Resilientes. A continuación, escucharemos su participación en esta tarde a la doctora Gloria Bratny. Buenas tardes, doctora. Le Buenas escuchamos. tardes, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, le escuchamos. Bueno, no he podido concretar incluir el fondo de pantalla, sí en otra computadora, pero en esta no, así que pido las disculpas pertinentes. Bueno, entonces ahora voy a compartir pantalla. Ahí está, ¿se ve? Estamos viendo, correcto. ¿No? Muy bien, ahora la voy a agrandar. Ahí está. Bueno, parece que aparece un poquito del color marrón de fondo, pero nada más. Bueno, muchísimas gracias. He escuchado realmente toda la mañana exposiciones brillantes, he aprendido mucho, veo la gran preocupación extraordinaria que tienen todos por el tema. Y bueno, debo decir que estoy muy agradecida porque me hayan incluido en esta jornada internacional. Es un gran honor para mí. Agradezco al colegio, a su comisión directiva, también al ingeniero Daniel Carvajal, que se comunicó mucho conmigo. Bueno, muchísimas gracias. Muy agradecida, muy honrada. Bueno, esto es lo que yo voy a desarrollar. Espero cumplir con el tiempo que se ha asignado al tema. Y ahí ustedes ven unas fotos, ¿verdad? Por aquí, que son las de mi provincia. Me voy a presentar. Soy mendocina, Argentina. Vivo al pie de la cordillera de los Andes, en una zona que también es tremendamente sísmica. Y no solamente eso, sino que tenemos otra vez, bueno, lo voy a reiterar, una serie de amenazas o peligros de origen natural y por supuesto antrópicos, que combinados a veces se produce el desastre. Bueno, acá hay una cita de Italo Calvino que dice: las ciudades son como los sueños, están hechas de deseos y temores. Yo los voy a invitar a pensar y a repensar, porque todo lo que se dice acá en cuanto a ciudades resilientes es también relativo y tiene mucho que ver con la ciudad, su tamaño, su cultura, su ubicación, su localización y los enfoques que sobre ella hay y lo que ha pasado en esa ciudad. Bueno, son reflexiones, aportes, conversaciones, preguntas, y vamos a ir construyendo entre todos esto que se llama un camino hacia las ciudades resilientes. Bueno, mi homenaje a lo que ocurrió hace 7 años lo sentí profundamente, como otros desastres que han vivido en Ecuador. Primero porque tengo la suerte de haber ido a Ecuador, y además porque tengo amigos entrañables y gente muy valiosa que trabaja en gestión de riesgos. Y yo copié un fragmento de una escritora que encontré, Cristina Reyes Hidalgo, solamente el párrafo final. El miedo se aniquila cuando tu pueblo brilla, cuando tus hijos gritan: Ecuador, te levantarás. Y eso ha ocurrido, y entonces tenemos que decir que estamos en presencia de un Ecuador resiliente. A ver, como yo también soy comunicadora y he sido muchos años periodista, no muy alejada de eso, pues ahí escucho lo que se habla en la actualidad. Siempre decimos que estamos viviendo una nueva realidad, y esa nueva realidad está relacionada, por ejemplo, con la escasez de agua, la pobreza, la gran concentración en las urbes, sean grandes, pequeñas o medianas, los desechos sólidos urbanos, la infraestructura de servicios, el colapso de esto.
la seguridad alimentaria que está en peligro, las energías alternativas que deben ser adoptadas por los gobiernos de los países, la inteligencia artificial, que parece que llegó para quedarse, migraciones, que también es toda una problemática, el cambio climático, que también ha sido abordado acá, se ha nombrado, la pandemia, que nos dejó a todos estupefactos y parece que de ahí hemos cambiado mucho o poco, o podemos o no podemos. Hubo muchos fallecidos, hubo un gran impacto global y un gran impacto a niveles locales también. La infodemia, que es un problema que lo destacó la Organización Panamericana de la Salud, que era toda esa cantidad de información superpuesta, real o no, que nos agobió y que a veces nos agobian también desde los medios de comunicación con esto, y eso es una relación que también tenemos que tratar de que sea más fluida. La comunicación territorial, cómo es en cada lugar, cómo se comunica la gente, cómo habla, cómo dice, cómo piensa, cómo se expresa y cómo hace. El ordenamiento territorial, que está en algunos lugares, que está en otros, se implementa como corresponde o no se implementa como corresponde. Y bueno, también tenemos temas relacionados con la inflación, la corrupción, etc. Resiliencia. Hay numerosos, pero numerosísimos conceptos relacionados con la resiliencia. Vamos a buscar uno. La capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesta a amenazas a adaptarse, resistiendo o cambiando con el fin de alcanzar y mantener un nivel aceptable en su funcionamiento y estructura. Y esto se determina por el grado en el cual el sistema social es capaz de o autoorganizarse, incrementa su capacidad de aprendizaje, participa de la planificación para el desarrollo o no. Bueno, está en el hecho de enfrentar nuestra propia vida, porque nos pasan cosas, ¿no? A veces muy graves. Y como el ave fénix, tratamos de reponernos y de levantarnos. A todos ustedes les ha ocurrido, a mí me ha pasado, y bueno, tratamos de seguir adelante como se pueda, adquiriendo esa fortaleza. Y después de la pandemia por COVID, también tuvimos que rehacernos mucho. Solo debemos potenciar esa resiliencia para vivir mejor y para evitar el desastre. Resiliencia que es individual, que es colectiva, que es social, que es institucional y que todo eso genera, ojalá sea así, desarrollo, solidaridad, ayuda mutua, cooperación, altruismo. Bueno, acá hay una fórmula que todos conocen que tiene que ver con cómo vemos el riesgo. Primero debemos considerar la amenaza o peligro por la vulnerabilidad, por el grado de exposición, entonces vamos a encontrarnos con el riesgo, que en realidad es ver pérdidas y daños a futuro. Y se puede cuantificar, lo podemos ver antes. Es preciso verlo antes. Hay que diseñar escenarios, porque si no, nos vamos a encontrar con el desastre, que es un riesgo no gestionado. Pero para eso podemos apelar a condiciones que o las tiene la sociedad o tenemos que incluirla con esas capacidades o tenemos que formar esas capacidades. La participación es multisectorial. Yo escuché acá también decir que la culpa no la tiene la naturaleza de nada. Nosotros somos los que tenemos que asumir el compromiso, no la culpa, sino el compromiso para trabajar con este concepto de reducción de la vulnerabilidad, que es lo que nos permite llegar entonces a la resiliencia y tratar de evitar ese desastre, que está siempre latente. Fíjese que las ciudades son abordadas por distintas disciplinas, la historia, la geografía, la sociología, hasta la física, hasta matemáticas, hasta la economía, por supuesto, etc. Y los territorios de este siglo XXI han cronificado algunas de sus problemáticas y muchos aún no pueden administrar bien como corresponde los riesgos habituales a los cuales están acostumbrados, les cuesta, surgen nuevas amenazas
y precisan de una mirada integral. No podemos gestionarlas por separado, tenemos que asociarlas. Claro, ahí está el riesgo sistémico, ahí se habla de eso y tenemos que enfocarnos para poder diseñar mejor nuestro camino, nuestra hoja de ruta. Entonces, el concepto que manejamos todos es la gestión integral de reducción de riesgos de desastres. Ahora, las amenazas. No podemos dejar de lado, no las tenemos que ver. Hay países que han logrado tener un atlas, un mapa de multiamenazas, porque es la forma en que podemos mejor ir hacia la gestión integral de riesgo y la reducción de la vulnerabilidad de estas amenazas. Fíjense la cantidad que hay, y hay muchas más. Son socionaturales, son antrópicas, son tecnológicas. Acá yo puse, esto lo tengo de hace mucho tiempo, este slide, y puse una vez epidemias, y después puse pandemia, y me dijeron que era una exageración. Pero yo creo que no lo es, porque ahora vamos a tener que incluir otros más que van a aparecer por la inseguridad informática, por ejemplo, y que acá no está, pero que es muy probable que lo tengamos que incluir y tengamos que gestionarlo junto a los riesgos de origen natural. Sí está incluido el delito, las migraciones son una amenaza. En realidad, ¿por qué? Porque no está gestionado todavía esa problemática. Y esa problemática va a la ciudad, va a las urbes, sea grande, pequeña, mediana, la que sea. Van, está ocurriendo, está sucediendo, entonces también hay que incluirlo, no como amenaza a lo mejor, pero ya le daremos el nombre justo. Esto es interesante. Mientras más personal y sus activos se concentren rápidamente en las ciudades y la infraestructura se esfuerce por mantenerse en un rápido crecimiento, el riesgo de los desastres, ahí decía naturales, y yo lo borré, porque no hay desastres naturales. Entonces, los desastres del cambio climático están aumentando. Y acá más o menos vemos un gráfico de lo que nos pasa, de lo que podemos detectar fácilmente que está ocurriendo y que probablemente si no intervenimos como corresponde, mancomunadamente, juntándonos todos también y generando una buena, fuerte, positiva, una fortaleza con la gestión de reducción de riesgo de desastres, no vamos a tener ciudades resilientes. Entonces, avancemos. Acá hoy hay una serie de pasos que nos lo brinda ONU Habitat para implementar la gestión integral de reducción de riesgo de desastres. Esto dice identificar los riesgos, por supuesto. Esto lo dice a nivel local. Por eso ven MUGIRDE, elaborar una MUGIRDE que realmente es Municipal Gestión Integral de Reducción de Riesgo de Desastres. Prever, prevenir, mitigar, preparar, auxiliar. Ahí nos encontramos con la respuesta, con la contingencia. Ya está, tenemos que dar respuesta. Y además, reconstruir mejor. Que eso lo dice el marco de Sendai entre sus prioridades. Primero dice comprender el riesgo y entre todo lo demás dice que tenemos que reconstruir mejor. Pero cuando en el momento que ocurrió, hay que pensarlo antes, mucho antes. Bien, más o menos yo he marcado algo de lo que realmente sucede en la realidad. No es tan lineal, porque a veces tenemos apuro, porque apareció algo y entonces llegamos tarde para identificar los riesgos, o estamos llegando tarde en la reducción de vulnerabilidades y la prevención y la mitigación. Entonces las flechitas acá se nos disparan por todos lados. Pero más o menos tenemos que tener siempre presente que hay pasos. Aunque aparezca la contingencia, podemos ir aplicando lo que ya hemos conseguido, más lo que tenemos en la memoria, más la consulta a la sociedad de desastres pasados, por ejemplo, en su ciudad. ¿Qué les pasó con el aluvión? ¿Qué les pasó con el terremoto? Yo vivo en una zona sísmica, pero hay una generación que no ha sentido un terremoto de magnitud importante. ¿Qué hay que hacer? Bueno, presentizarles el riesgo. Cuesta mucho, pero está la educación formal.
Y ahí podemos avanzar un poco más. Y después están los mayores, a los cuales les vamos a preguntar. Esta información es muy valiosa. Es decir, la información es valiosa. Tenemos que tenerla en cuenta. Tenemos que tratar de comprender todo lo que ustedes han expuesto aquí, que es técnico, que es de otra área. Tenemos que tratar de entenderlo y tratar de divulgarlo, tratar de decirlo. Yo escuché los otros días algo muy interesante también en un webinario donde se decía que una persona científica, investigadora, dice, qué dificultad para transmitir todo esto, los datos que hemos encontrado en el transcurso de la investigación. ¿Cómo hacemos? ¿De qué manera los podemos decir a la sociedad? Bueno, hay formas. Hay formas para hacerlo. Podemos llegar. Solo hay que tener la decisión y el equipo correspondiente para trabajar. Una ciudad o un espacio, fíjense ustedes que no solamente vamos a hablar de ciudades, porque dentro de la ciudad tenemos una serie de espacios que también tienen que ser resilientes. Una calle, un puente, una escuela, un hospital, mi casa, la conducta, la actitud. Y eso lo adquieren cuando tienen la capacidad de prepararse para enfrentar cualquier evento adverso. Suelen decir, ay, pero uno no va a vivir todo el tiempo obsesionado porque algo va a ocurrir. No, por supuesto que no. Pero no estar preparados no sirve. En cambio, estar preparados para lo que nunca nos va a ocurrir, cuando pase, ya vamos a saber qué hacer, pero mientras tanto vivimos. Podrán recuperarse mucho mejor, definiendo mejor su desarrollo, porque ahora con los planes de desarrollo en todas partes, y yo lo tengo muy cerca, no se incorpora el componente de gestión de riesgo y tampoco se ve lo que debe ser la resiliencia. Entonces el desarrollo se interrumpe. En cambio, si nosotros incorporamos estos conceptos en los planes y programas y proyectos de desarrollo, vamos a optimizar esa planificación y la gestión del territorio. De eso se trata para llegar a la resiliencia. Bueno, a ver cuándo una ciudad es resiliente. Hay mucho para hablar de esto. Cuando las autoridades las autoridades, lo voy a marcar, las autoridades, el gobierno y la población conocen, perciben, comprenden y aceptan sus riesgos. ¿A través de qué? De una comunicación eficaz. Porque si no, mandamos términos técnicos, nos equivocamos y nos hemos encontrado con un pueblo originario que le estamos diciendo cosas que no nos van a entender. Tenemos que adaptar la comunicación. ¿Cuándo es resiliente? Bueno, cuando hay territorios seguros, infraestructura, construcciones. Ustedes lo han dicho muy bien. Han trabajado y trabajan intensamente en esto. Que haya construcciones seguras. Que haya una infraestructura segura. Bueno, cuando conoce las amenazas, cuando sabe qué sucede, por ahí uno encuentra, no me hables de esto, no me hables de los terremotos, no me hables del aluvión, no me hables del huracán, no, no quiero saber nada, me niego. Bueno, habrá que buscar la forma de que lo entienda. Cuando gestiona integralmente sus riesgos, cuando reduce sus vulnerabilidades y establece acciones de mitigación, cuando ordena su territorio. Entonces aparece la palabra, ¿cómo voy a ordenar si ya está todo ordenado? Ah, pero lo ordenaron ustedes, los humanos. Veamos cómo mejorar este orden-desorden. Acá no se puede construir en el pedemonte, pero hay construcciones en el pedemonte y estamos expuestos a que llueva intensamente en el pedemonte y se nos venga todo el agua a la ciudad. ¿Por qué? Porque se llenó de barrios. Simplemente porque el riesgo quedó tapado. Ese es el riesgo subyacente. Pero hay que hacer una prospectiva para mirar qué pasa en el futuro. Lo tiene que hacer el tomador de decisiones. Porque los dineros, cuando son construcciones públicas, de bien público, son nuestros. Entonces hay que decírselo. Debemos participar.
Un gobierno local incluyente, eso significa. Un gobierno que nos incluya, que incluya a la comunidad. Multisectorial es este problema. Personas e instituciones empoderadas y además capacitadas, porque hay equipos de respuesta, pero no son suficientes y ellos nos tienen que enseñar, por ejemplo, cómo puedo hacer un RCP. Si es que me sale, si no me sale, no soy apta, bueno, habrá otro, pero hay que saberlo, hay que conocerlo y eso también forma parte de la resiliencia. Cuando hay medidas preventivas, planificación, mitigación, protección de las inversiones, protección de la economía, protección de las empresas, protección en general. Y además tener una mente preparada para el cambio. Si no, no nos podemos adaptar. Como decía Darwin, ¿no? La especie que no se adapta no sobrevive. Y se trata de supervivencia. Tiene que haber oportunidades de desarrollo y nuevos modelos de desarrollo. Busquémoslos, ¿cuáles son? Para que este espacio sea resiliente, esta ciudad sea resiliente. Bueno, y hay que tener capacidad de respuesta y, como decía recién, lo voy a reiterar, una mejor reconstrucción, pero pensada antes, no en el momento. Acá tenemos algo también muy interesante que nos trae ONU Habitat para un mejor futuro urbano. Y los guarismos los conocen ustedes, el 50% de la población vive en ciudades, está previsto que esa cifra aumente un 70% para el año 2050. Nosotros estamos trabajando y estamos aquí, porque yo no lo voy a ver, hasta el 2050 no voy a vivir de ninguna manera, no lo voy a ver, pero sí las generaciones futuras. Trabajamos para el futuro, no trabajamos para el presente. Obviamente que no lo debemos descuidar, pero trabajamos para el futuro, para la próxima generación. Concepto de desarrollo sostenible, hay que sostenerlo. Necesitan entonces, hay una necesidad apremiante de construir nuevas herramientas y planteamientos que den poder a los gobiernos locales y a los ciudadanos que deben participar, a todos los sectores. La academia también está incluida. Esto significaría proteger mejor a todas las personas, los activos económicos y naturales de nuestros pueblos y ciudades. El patrimonio natural. Los otros días hablábamos de los humedales, porque fue el día de los humedales. Entonces ahí se acordaron, los humedales, claro, cierto, la relación con el ecosistema, con el ambiente. Otro día hablamos de la polución, otro día hablamos de la contaminación. Entonces, en otro momento estamos hablando también de la escasez de agua, de la escasez de alimentos. Bueno, todo eso que también está en los núcleos económicos y en las matrices productivas, hay que proteger. Hay que proteger la energía, sea del origen que sea. Nosotros tenemos energía hidroeléctrica y todavía estábamos con el planteo de los parques fotovoltaicos, que tenemos varios, afortunadamente, porque el agua se acaba. Es un bien finito, no es eterno, salvo que alguien haya inventado. Bueno, sabemos que se puede sacar la salinidad del agua de los océanos y convertirla en potable, por supuesto, pero eso es muy caro. Pero algún día parece que va a ser así, o de una nube. Bueno, hay muchos procedimientos. Bien, esto también es importante. 8 de cada 10 personas están viviendo en ciudades. Era más o menos lo mismo que decíamos recién, pero más clarito. Este es un informe, que yo ya lo tenía, que entre el 1950 y 2014 se urbanizó a una tasa sin precedentes, aumentando la población urbana en un 50% a 80%, que ya dijimos recién, que acá dice que va a alcanzar el 86 en el 2050, otros dicen el 70, etc. Lo importante es que va a colapsar. A nivel global, las ciudades siempre han sido construidas por su gente, lo que les decía recién, no por las agendas políticas de los gobiernos. Hay que unir. Vamos hacia una nueva agenda urbana. Bueno, es una foto que yo saqué en Buenos Aires, que realmente ellos no tienen sismos, ¿no? Pero puede ser parecido a nuestro microcentro. Ciudades y territorios sostenibles y resilientes deben reducir sus vulnerabilidades.
Y yo lo repito, lo reitero, pero como también soy docente, me interesa reiterarlo para que quede. Proteger el desarrollo con participación multisectorial y esto de diseño de escenarios a futuro es muy importante. Nos sentamos, nos ponemos a trabajar, ¿qué nos puede ocurrir? ¿Qué nos puede pasar? ¿Qué puede pasar de acá a 10 años? Es decir, el corto plazo nos ha invadido. Entonces, como nos ha invadido el corto plazo, porque tenemos problemas económicos también en los países y políticos, entonces tratamos de resolverlo ahí nomás. Acá en la Argentina decimos que lo atamos con alambre. Hay gente que se especializa en atar con alambre. Y ese arreglo, eso queda para siempre. Entonces, tenemos que ver el futuro. Tenemos que verlo de alguna manera para poder gestionar nuestros riesgos. Bueno, esto fue lo que lanzó una vez Naciones Unidas, unos 10 aspectos a tener en cuenta, se llamaban los 10 esenciales, y lo traigo acá porque esto se generó en el 2015. Y después nos encontramos con que después no se pudo cumplir. Entonces se vuelven a colocar, pero se insiste en que hay que invertir y mantener una infraestructura que reduzca el riesgo. Después, aplicar los reglamentos de construcción como corresponde. Ustedes ya también han hablado de eso, de los marcos legales y de estos principios para la planificación del uso del suelo, que sean realistas y además que sean controlados, porque si no hay control, no ocurre. Proteger los ecosistemas y las zonas naturales de amortiguamiento. Luego, en el 2015 hasta el 2030, fue ahí cuando se reformula, esto se formuló mucho antes, no tanto antes, pero se formuló así, se vuelve a reformular en la tercera conferencia mundial de las Naciones Unidas, que se realizó en Sendai, prefectura de Miyagi, en Japón. Vuelve otra vez el tema, comprender el riesgo de desastres, pero acá hay algo interesante. Mejorar la preparación en desastres para una efectiva respuesta, que esto es resiliencia, así como reconstruir mejor en términos de recuperación, rehabilitación y reconstrucción. Esto yo sé que ustedes lo tienen presente y ustedes lo conocen y ustedes lo saben, todos. Pero hay sectores que aún no lo conocen, no lo saben. Con ellos tenemos que trabajar todos en conjunto. Bueno, y aparece la iniciativa, luego de Sentai, desarrollando ciudades resilientes hasta el 2030. Esta iniciativa, que puede ser adoptada o no, modificada o no, eso es a criterio de cada país, de cada gobierno, de cada sector, propone que mediante la articulación de múltiples partes interesadas, se impulse la resiliencia local a través de la incidencia política, el intercambio de conocimientos y experiencias, que eso es lo que tenemos que preocuparnos por hacer en el lenguaje que corresponde hacerlo, con las imágenes que corresponde hacerlo, y además el establecimiento de redes de aprendizaje entre ciudades. Eso es muy interesante y creo que se puede aplicar. Y para no demorarnos, no sé cómo voy con el tiempo, ustedes me avisarán. Creo que debo redondear enseguida, ¿verdad? Acá tenemos etapas. La etapa A es el compromiso de avanzar por un camino que lleve al desarrollo e implementación de una estrategia de resiliencia. Las ciudades de la etapa B, el compromiso de avanzar hacia el desarrollo de una estrategia de resiliencia y garantizar que los planes de desarrollo sean informados por el riesgo. Sean informados por el riesgo. Si no lo tienen en cuenta, bueno, puede caerse el plan o puede caerse un puente, como ha ocurrido, o puede haber otro problema de colapso, o puede inundarse una ciudad entera. Y las ciudades de la etapa C, el compromiso de implementar e incorporar la reducción de riesgo de desastre y la resiliencia en todos los sectores y compartir la experiencia. ¿Que es ambicioso? Puede ser. Pero que es lógico, es lógico. Y que es útil, es útil. O sea que lo podemos adoptar. Como a veces también se adoptaron los objetivos de desarrollo sostenible. Miren, sobre los objetivos de desarrollo sostenible, rescato el número 11, que habla de ciudades y comunidades sostenibles
Y detrás, en las metas, habla una palabrita, sale, resilientes, nada más. No pueden ser sostenibles si no son resilientes y si no han reducido su vulnerabilidad. Entonces, a ese objetivo 11 hay que agregarle los objetivos, los otros, porque si no terminamos con la pobreza, si no trabajamos con la educación, si no vemos la salud de los pueblos, etcétera, no vamos a lograr esto. Están todos relacionados. Y si no lo comunicamos bien, bueno, no vamos a tener éxito en el trabajo. Justamente hablaba de comunicación. No me falta mucho para redondear. La comunicación del riesgo es un insumo para la supervivencia y es imprescindible en la gestión integral de reducción de riesgo de desastres porque propicia que las comunidades conozcan, identifiquen, comprendan y acepten los peligros o amenazas que pueden impactar en sus vidas o bienes. Yo acá puse una cita de un médico psiquiatra que trabaja en salud mental en desastres. Ha trabajado en muchos desastres con víctimas y además con estrés postraumático. Y él siempre dice que la información adecuada y a tiempo es el mejor ansiolítico. Yo creo lo mismo. Si no me lo dicen, no existe. Si no me lo comunican bien, tampoco. Y esto es válido para cuando hablamos de comunicación en la prevención, en las emergencias, que hay que tener muchísimo cuidado, decir un colega también lo destacó, y en la recuperación. Bueno, una propuesta es hacer un mapa de públicos. Tenemos que tener en cuenta que todos los públicos son diferentes, usos, creencias, costumbres, etnias, idiomas, discapacidad, adultos mayores, y también hay público local, turistas, migrantes y desplazados. Y el sector empresarial, que está también por ahí, que lo necesitamos mucho. Los actuales desafíos de la comunicación de riesgo en la gestión integral de reducción de riesgo de desastre están navegando en este océano. Fíjense, tenemos tal cantidad de aplicaciones, de oportunidades en la tecnología, en la inteligencia artificial, en lo que sea. Miren todo lo que tenemos. En este momento estamos usando este instrumento, el del Zoom. Yo no tuve que ir a Ecuador, pero me siento como que estuviera en Ecuador, porque estamos con el Zoom, o con el Meet, o con otro. Pero estamos invadidos de información y hay que separar, porque aparecen los rumores, aparecen los hackers, aparece una serie de situaciones indeseadas que alteran la comunicación. Entonces tenemos que gestionar también estas problemáticas. Bueno, lo voy a repetir 100 veces, 1000 veces. La comunicación de riesgo es un insumo para la supervivencia y debe estar centrada en la prevención. Debemos incorporarla a también la educación. Es imprescindible, entonces no podemos dejarla de lado. Bien, acá tenemos rápidamente qué es la prevención. Muy sencillo, ustedes también lo saben, es actuar antes de que sucedan las cosas, se optimizan las tareas de servicios generales a la sociedad, la prevención también influye positivamente en la atención de las emergencias y tampoco lo podemos dejar de lado. La mitigación, que son acciones para reducir la vulnerabilidad, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Miren, acá tienen ustedes un ejemplo nuestro, un dique de contención aluvional aquí en los cerros, que una vez se llenó de todo y se rompió y invadió la ciudad. Bueno, y las construcciones sismorresistentes, a lo cual se están refiriendo acá. Bueno, reducimos la vulnerabilidad y tenemos acá un ejemplo importante. Hospitales seguros, iniciativas mundiales, cuáles seguras. Ahora, la vulnerabilidad no solamente es física, es funcional, es económica, es social, es cultural, es comunicacional, es institucional, es gubernamental, etc. Y podemos tener una lista inmensa de vulnerabilidades. También tenemos que gestionarlas. Importante, comenzar desde la gestión local. Acá tenemos importancia de lo que es el Comité Municipal de Gestión de Riesgo, funciones de los gobiernos municipales. Y abajo, subrayado, va destacado, participación de la comunidad, de la academia, de los centros de investigación, del sector privado
y de otros actores que podemos encontrar. Bien, ya voy finalizando. ¿Se han fijado la cantidad de ciudades que aparecen por allí? Atractivas para trabajar, ciudades inteligentes, dice allí abajo, ciudades amigas de la infancia, ciudades emergentes y sostenibles, ciudades resilientes de la Fundación Rockefeller, ciudades educadoras, ciudades amigas de los adultos mayores, pero todo eso debe estar bajo el paraguas de ciudades y espacios resilientes, porque por separado no nos va bien. En cambio, juntos, trabajando en equipos y sumando todo esto, nos puede ir mejor. Esto es también algo interesante para ver que experimentar un desastre es uno de los eventos traumáticos más serios que una persona puede soportar, porque a veces la salud mental la dejamos de lado dentro de la planificación. Sus efectos sobre la salud mental y el comportamiento se pueden ver a corto o largo plazo, tales como la disociación, la depresión y el estrés postraumático. Y ustedes, con el terremoto por el cual están conmemorando esta fecha importante, debe haber dejado muchos problemas en este campo, que debe ser atendido. Y además debe ser prevenido. Además debe ser visto antes de que suceda la emergencia, para que no lleguemos tampoco al desastre y para hacer prevención de la salud mental. Por eso dice acá, se requiere que los programas de respuesta y de preparación a gran escala ante emergencias contemplen el comportamiento y los factores emocionales subyacentes a la respuesta de las personas ante tales traumas y que pueden llevar al éxito o al fracaso de dichos programas. Esta es casi la última filmina que voy a presentar, porque en Mendoza tuvimos un éxito de colocar en el diseño curricular, fíjense lo que dice, prevención y resiliencia. Atraviesa, ¿no? Es como un eje transversal a todos los demás contenidos. Se han agregado una serie de componentes nuevos del diseño curricular y bueno, es incipiente, es nuevo, pero si con esto se insiste, también formamos en los niños el ciudadano de mañana, que tiene que ser resiliente para construir espacios y ser parte de ciudades resilientes. Bueno, he llegado al final y acá siempre dejo una frase para que ustedes la mediten. Es cierto, no nos damos cuenta y a veces tenemos fuerzas y fortalezas que van a revolucionar la vida y que las tenemos que despertar para que entren en acción y ser como este hermoso elemento que los japoneses reconstruyen cuando algo se rompió o se quebró como mucho más hermoso, mucho más bello, que esa es precisamente la resiliencia. Así que muchísimas gracias. Yo estoy acá en una foto, no me veo, en la ciudad de Quito, viendo desde arriba la maravilla que es el país de ustedes. Reitero acá dos correos por si lo necesitan, el de la Fundación Jade y el personal. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, doctora, por su intervención. Pasamos a la ronda de preguntas. Luis Eduardo Pérez, por favor. Sí, muchísimas gracias, Gloria. Por supuesto, es un gusto verte nuevamente. Y quiero compartir contigo unas ideas, sobre todo porque parece que desde las ciencias y las ingenierías se avanza de manera firme en el conocimiento de los peligros y de las vulnerabilidades físicas. Sin embargo, como vemos, los riesgos crecen y los desastres pues, se siguen multiplicando. En esencia, la pregunta es, ¿qué papel juega la percepción de los riesgos para aumentar la factibilidad en las opciones de solución? Porque parece que sabemos con claridad lo que hay que hacer, pero no sucede de la manera en la que lo quisiéramos, ¿no? Y la pregunta también es, ¿estaremos haciendo la comunicación de riesgos lo suficientemente persuasiva para colocar estos riesgos en las agendas públicas? Muchas gracias, Gloria, y siempre gusto verte. Bueno,
Muchas gracias. En realidad son dos preguntas bastante importantes. El tema de la percepción del riesgo es una problemática que tenemos que abordarla con mayor seriedad, con mayor continuidad y además, como dijiste recién, la comunicación debe ser persuasiva, debe ser inductiva, debe tratar de que ese riesgo se presentice, que la gente lo vea, lo perciba, porque, por ejemplo, el sismo no lo podemos percibir hasta que no sucede. Podemos poner una imagen, podemos poner un video, pero hay comunidades que no lo van a aceptar porque a lo mejor la frecuencia con que se da este evento de la naturaleza no es lo suficientemente, digamos, potente para que la gente reaccione. Esto nos pasa acá. Nosotros tenemos terremotos cada 50 años, pero tiembla todos los días, a cada rato. Y sentimos los de Chile, los de San Juan, los nuestros. La gente no conoce el fallamiento sísmico, no conoce la microzonificación sísmica. ¿Por qué no conocerla? Ah, bueno, porque vamos a hablar ahí de percepción también de nuevo, Luis. No es lo mismo la percepción que tiene una empresa constructora de edificios a la que puede tener un especialista o a la que puede tener el público en general, o a la que puede tener los gestores del turismo. Entonces hay intereses que hacen que la percepción no sea lo suficientemente, digamos, clara como para tener una reacción, no una reacción, una acción proactiva y además que cambie mi conducta y mi actitud. La comunicación debe ser persuasiva y debe estar adaptada a los públicos. Si no, no va a resultar. No sé si con eso respondí. Estimada doctora, Giovanni Reyes en el chat pregunta, ¿qué recomendaría usted para que los gobiernos municipales desarrollen estándares para la gestión de riesgos en servicios de agua, saneamiento y drenaje pluvial para una ciudad resiliente? Bien. El acercarse a los gobiernos ya es un problema, el primero. El ir al funcionario es una dificultad. Pero lo que se ha logrado en algunos lugares es que se asusten. Vean que hay un problema que les puede causar algo en su imagen política. Y además, que ha sucedido, entonces ellos se sienten como, no, llovió mucho. Estamos hablando de, ¿verdad? También de saneamiento. Estamos hablando de desagües pluviales. Estamos hablando de provisión de agua potable. No, pasó que el viento contaminó todo. Hay siempre una respuesta. Es más, en los medios lo vemos. Azotó, destruyó. Y no, la naturaleza no destruye, la naturaleza no azota, la naturaleza no castiga. Es usted el que tiene la responsabilidad. Acá tuvimos un ejemplo. Durante un mes, un caño roto, saliendo agua potable. La empresa no lo arreglaba, la gente tampoco. Éramos pocos los que íbamos a decir, miren, por favor, se está perdiendo el agua potable, está yendo a la calle, a la vereda. Entonces, ese concepto no lo tenían, no les importaba, pero es la sociedad la que tiene que ir también a llevar un proyecto a los gobernantes, no solamente un especialista, sino que tienen que ir de tal manera, con buenas razones, y además diciéndole, mire, las consecuencias van a ser estas. Entonces, creo yo que por ese lado se puede incidir, porque es muy importante la pregunta que hizo, porque es muy importante todo el tema de instalaciones críticas, entre ellas las que mencionó. Muchas gracias. Estimada doctora, la última pregunta en virtud del programa que tenemos. Kevin Sí. Moreira pregunta, como usted lo mencionó, en América Latina generalmente las ciudades están construidas por su gente, teniendo un escaso o nulo control por parte de los gobiernos locales, teniendo así grandes comunidades viviendo en pésimas construcciones y son demasiadas. ¿Tiene alguna idea de cómo solucionar este problema? De forma que además de ser un problema a prevenir en el futuro, es una situación existente y que debemos enfrentar.
Ahí está la palabra. Hay que enfrentarlo, hay que gestionarlo y nosotros hemos tenido algunos éxitos cuando nos acercamos a la comunidad, cuando estamos con esas comunidades, cuando tratamos de hacerles ver cuál es su vulnerabilidad, a lo mejor no con esa palabra, para hacerles ver cuán expuestos están a las amenazas, cómo pueden mejorar su vida, cómo pueden ir los chicos en vez de pedir en la calle algo o en otro lugar, o estar viviendo en la calle como ocurre, o delinquiendo, o con otra actitud delictiva, ellos pueden llegar a ser mejores. Ellos pueden llegar a ser personas como Messi, ¿por qué no? Si quieren jugar al fútbol. Si quieren estudiar, bueno, pero habrá que incentivarlos, habrá que estar ahí con ellos. Es una tarea ardua, es una tarea difícil, es una tarea que requiere tiempo, mucho amor, mucho esfuerzo, pero estar se puede estar. Y quizás no vamos a reducir el 100%, pero con el tiempo, si la costumbre queda, otros van a tomar la posta y van a poder hacerlo. Entonces los gobiernos van a abrir así los ojos. Ahí tienen un buen lugar las organizaciones de la sociedad civil. Me refiero a las organizaciones no gubernamentales, las ONG. Ellos tienen en su poder la gobernanza y pueden trabajar con esos sectores vulnerables. Muchísimas gracias, doctora Gloria Bracci. Hay muchas manifestaciones de felicitación en el chat. Ya usted las podrá leer y asimismo alguna pregunta que quede por allí. Ingeniero Edgar Menéndez. Con mucho gusto. Muchísimas gracias a quienes participaron y felicito a los organizadores porque ha sido realmente hermoso hasta ahora. Yo voy a seguir escuchando, así aprendo.